Tras la Segunda Guerra Mundial, cientos de oficiales alemanes y colaboradores que apoyaban al régimen nazi desde Italia, Francia y otras partes de Europa se disponían a buscar un nuevo hogar. Muchos de ellos sabían que serían ajusticiados por sus crímenes de guerra, de ahí que quisieran huir lo más lejos posible de los juicios de Nuremberg. Pero la cuestión aquí no es acerca de la razón de su huida, que es obvia, sino más bien por qué tantos de ellos escogieron a Argentina como su destino. En mayo de 1945, cuando los aliados izaron sus banderas en Berlín y se firmó la rendición alemana, algo estaba claro para los nazis y sus colaboradores. Alemania y todo el continente europeo no era un lugar seguro para permanecer o esconderse. Por otro lado, si bien la guerra había terminado en Europa y el régimen alemán había caído, esto no significaba que la entera red nazi había colapsado. Muchos seguidores de la ideología nazi con puestos de poder seguían operando favoreciendo la causa. Ejemplo de ello fue España, entonces gobernada por Francisco Franco, y que a pesar de haber permanecido neutral durante el conflicto, debido al desgaste interior sufrido por la guerra civil, simpatizó y apoyó a Alemania, siendo por algún tiempo el refugio de muchos fugitivos nazis. Igualmente, en Suiza varios de sus líderes prestaron ayuda a los prófugos, y otro ejemplo más se encuentra en la Iglesia Católica, la cual ayudó activamente en su escape a los nazis hacia destinos más seguros, además de la adopción de nuevas identidades. Al otro lado del Océano Atlántico, en Argentina, el presidente Juan Domingo Perón estaba dispuesto a recibir con los brazos abiertos a los nazis. Además de ser un admirador de la ideología alemana de la época, desde entonces Perón mantenía una relación de rivalidad con el Reino Unido sobre la disputa de territorios al sur del Atlántico, por lo que ayudó a numerosos criminales de guerra a escapar con el apoyo de sus diplomáticos y agentes de inteligencia desplegados en Europa, a través de salvoconductos desde España e Italia hacia Buenos Aires. Argentina fue una vez colonia española y a través de los años fue el destino de grandes migraciones de italianos y alemanes. Para el siglo XX, gran parte de su población era descendiente de europeos, sentando los lazos de fraternidad con dichos países. De tal suerte, hacia la Segunda Guerra Mundial, Argentina era un país pro-italiano y alemán. Aprovechando esta situación, el gobierno alemán creó vínculos especiales con Argentina, enviando espías y otorgando a los diplomáticos de ese país posiciones en la Alemania nazi, previo y durante la guerra. La administración peronista estaba integrada por varios líderes militares simpatizantes del fascismo. Incluso el mismo presidente Perón había servido en el ejército italiano al final de los años 30, lo cual se vio reflejado en el establecimiento de políticas para conducir a la Argentina por el sendero de las potencias del eje. Con todo, Argentina le declaró la guerra a las potencias del eje un mes antes de que la guerra terminara. Pero al mismo tiempo, sus agentes diplomáticos ayudaron a varios oficiales alemanes a escapar tras la derrota. Y es que había razones económicas para aceptar a estos hombres, ya que ciertos ricos empresarios argentinos de ascendencia alemana estaban dispuestos a pagar por el escape de los fugitivos. En 1945, mientras que los aliados eliminaban los últimos reductos del eje en Europa, era evidente que el siguiente gran conflicto por venir enfrentaría al capitalismo estadounidense contra el comunismo de la Unión Soviética. El presidente Perón mismo predijo que un nuevo conflicto de escala mundial comenzaría pronto. En este tenor, terceras partes como Argentina pretendían sacar provecho para equilibrar el balance entre uno y otro bando. Perón mismo aspiraba a que su país fungiera como un importante mediador en caso de un eventual conflicto, y de esta manera emerger como un actor de peso en política internacional. Del mismo modo, sabedor de que estos fugitivos nazis eran anticomunistas, el presidente Perón consideró que serían útiles en el venidero conflicto entre Estados Unidos y la URSS. Igualmente, el gobierno argentino buscó reclutar a algunos de estos hombres, en particular aquellos con experiencia militar y científica, a fin de que contribuyeran a su ejército y a los avances tecnológicos del país. Pero esta última consideración fue prácticamente la misma que tuvieron otros países como los mismos Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes reclutaron varios de estos miembros para su propio provecho en la carrera tecnológica y militar. Incluso si para muchos prófugos Argentina representó un nuevo hogar, viviendo intocables y escondidos, la situación cambió ligeramente.
Los años pasaron y la Guerra Fría continuó prolongándose, y con el tiempo, estos hombres volvieron a ser vistos como criminales de guerra, viendo su apoyo desvanecerse. Pero Argentina no había sido el único lugar en Sudamérica que les había admitido, ya que muchos fugitivos encontraron refugio en más países de la región, como Brasil, Chile, Paraguay y otras partes del continente. Para aquellos a los que Argentina parecía la opción más viable en 1945, la situación cambió drásticamente solo 10 años después, tras la caída del gobierno de Perón en 1955. Con la sospecha de que la nueva administración les deportaría de vuelta a Europa para ser enjuiciados, el miedo se expandió entre los nazis, principalmente debido a que el nuevo gobierno había derrocado a Perón y se presumía opositor a todas las viejas políticas de este. Con el paso del tiempo, la presencia de tantos veteranos del Eje en Argentina comenzó a dar una imagen internacional negativa. Hacia la década de 1990, la mayoría de estos eran ya adultos mayores, vivían tranquila y abiertamente, sin ocultar su identidad, y solo un puñado de ellos habían sido rastreados y enviados a juicio en Europa. De muchos otros más se perdió su rastro y terminaron asimilándose entre la considerable comunidad alemana del país. Los prófugos escapaban hacia Argentina y Sudamérica a través de un sistema llamado Rat Lines, o Ruta de las Ratas. Había dos rutas principales. La primera corría desde Alemania hacia España y después Argentina. La segunda iba a Alemania, Roma, Génova y después a Sudamérica. Pero había otra razón más para su escape hacia Argentina: la geografía. Si echamos un vistazo al mapa de Europa en 1945, podemos ver que no era el lugar más ideal para esconderse, incluso si los fugitivos se refugiaban en países como Portugal, Suiza o España. Al este se encontraba la Unión Soviética, el conflicto entre China y el Japón, además de algunas colonias aliadas. Hacia el sur, la gran parte de África era colonia del Reino Unido y Francia. Al oeste se encontraba Estados Unidos y Canadá. Pero, a partir de la frontera con México hacia el sur, la opción de huir era factible. Considerando todas las partes del planeta, Latinoamérica era la única región en donde existían verdaderas expectativas para una nueva vida, inclusive si después de un tiempo algunos de ellos fueron capturados. De esta forma, considerando la apertura y afinidad de su gobierno para con los regímenes del Eje, entre todos los destinos posibles, Argentina era quizá la mejor opción de ocultarse para los prófugos. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Considera apoyar mi canal en Patreon dando clic al enlace en la descripción. Además, si te gustaría ver más videos de historia animada, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este canal. Nos vemos en el próximo.